Hola chicos, buenos días. Gracias a todos los que se están uniendo. Gracias por sus mensajes en el chat. Ya había ahí una preguntita, con gusto rato la vamos a responder. Saludos Lady, hasta Mérida. Saludos a todos. Chicos, pues bueno, muy buenos días. Los saluda Gaby Campos, gerente de ventas comercial de Sierra Madre. Es un gusto iniciar este mes con una capacitación al lado de uno de nuestros grandes socios comerciales, como lo son los chicos de Wamos. El excelente equipo, obviamente, que lo conforma. Me da mucho gusto presentarles a Armando García, que es el responsable comercial de Norte y Centroamérica. Diego Serrano, que es el responsable comercial de la TAM. Él se encuentra en España. Y también les quiero presentar a nuestro guía el día de hoy, que más adelante vamos a estar con él conociendo estos bellos destinos. Yo tuve el gusto de conocer a este guía en el 2017, un viaje espectacular que hicimos con Wamos. Fue nuestro guía y no saben en verdad la magia que le inyectó a ese viaje. Tanto conocimiento, cultura, información que en verdad dices, wow, qué padre viaje, aparte de estar conociendo y viendo los monumentos, toda la información que te da. Y bueno, además es una gran persona. Paco Rebeiras, que también ya está aquí conectado y en un ratito más pues vamos a aprender con él. Entonces, le cedo la palabra a Diego y a Armando y en un ratito más estaremos con Francisco. Muchas gracias a todos, bienvenidos, disfruten, tomen notas y pregunten mucho que al final vamos a responder todo. Adelante, Armando, Diego. Listo, ahí estamos. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días a todos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, acompañándonos. Como bien lo comentó Gaby, pues mi nombre es Armando García. Yo soy el responsable comercial en Norte y Centroamérica. Me acompañan gente pues muy querida desde Madrid, mi compañero Diego Serrano y Paco, nuestro gran guía, que de verdad va a ser un deleite estar con él en un momento. Y pues nada, muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Antes de dar paso, pues vamos a hacer como una rápida introducción, ¿vale? Dejarles nuestras redes sociales, muy importante. Creo que ahorita con este tema de la pandemia y con la poca cercanía que podemos tener face to face, que esta parte de los desayunos, de los blitz, pues nos encanta y que hoy no podemos hacer, pues bueno, nuestro canal de comunicación directo, nuestras redes sociales que tenemos, que es Facebook, Wamos Circuitos, nuestro Instagram comercial, que es Wamos Circuitos, igual, así tan fácil en Instagram me lo van a encontrar, y nuestra página web. Les invito de verdad, les invito a que vayan a la página web. Es muy sencilla de manejar y aparte de que es muy sencilla de manejar, no se necesita estar conectado, vaya, no se necesita tener un usuario y un password. Tanto ustedes como inclusive los mismos pasajeros pueden navegar en la página. Los precios que van a ver ahí son precios venta público, así que no hay nada que nuestro pasajero no pueda estar viendo. Entonces, denle ahí, vean nuestra página, naveguen, que de verdad está muy buena, ¿vale? Pues bien, le voy a ceder el paso, le voy a ceder, perdón, el micrófono a Diego Serrano. Diego, para que nos platiques un poquito seguramente hoy, todas las preguntas que van a salir, o muchas de ellas van a estar enfocadas a requisitos, novedades, qué está pasando, cuándo reactivamos, y bueno, pues en ese sentido le voy a dar paso a Diego para que nos platique un poquito de esto. Adelante, Diego. Gracias Armando. Gracias a todos los asistentes a esta presentación que nos va a servir un poco, pues bueno, como decía Armando, por un lado, a conocer la situación actual dentro de la Unión Europea y de sus requisitos de entrada y por otro lado, con nuestro gran guía Paco, recorrer pues todos los lugares maravillosos que nos puede ofrecer España y Portugal. Un poco a raíz de todo esto que estábamos comentando de los requisitos de entrada, estamos focalizando los circuitos o por lo menos estas formaciones a determinados sitios de Europa, regiones de Europa, en el cual no salgamos mucho de un país o dos países. ¿Por qué? Porque a día de hoy hemos tenido hace muy poquito la gran noticia de que estamos aceptando a partir de 1 de julio, hablando de España, ¿vale? Hablando de España, a todos los países del mundo, siempre y cuando estén vacunados por las vacunas autorizadas por la OMS. ¿Vale? A día de hoy son pues, todas las principales.
las que no están incluidas son la China y, por ejemplo, también la rusa, pero el resto de las principales, todas la Johnson, toda la AstraZeneca, todas estas están incluidas, ¿vale? Entonces, simplemente con el resguardo que nos dan a la hora de vacunarnos en México, en el cual pues pone la vacuna que nos han suministrado y siempre que esté autorizada por la OMS, a día de hoy es esto, pero todo esto va avanzando y de hecho hace 3 o 4 días autorizaron una China, Armando, no recuerdo cómo se llama la que autorizaron. Sinovac. Al final se va actualizando todo esto y bueno, lógicamente al principio pues son más restrictivos y poco a poco irán abriendo la mano en relación a estas vacunas, ¿vale? Pero bueno, al final son buenas noticias tener ya un hecho, no sé si se abrirá, si no abrirá, no sé qué requisitos, no, ya sabemos qué requisitos de entrada hay, ya tenemos un hecho que a partir del 9 de julio podemos, hay un micro abierto por ahí, podemos entrar con todas estas vacunas. Entonces, por eso el tema de focalizar por lo menos esta presentación en España, porque ya sabemos que podemos realizar o podemos vender circuitos a partir del 1 de julio de España, siempre y cuando nuestros pasajeros estén vacunados con estas vacunas, ¿vale? Es una muy buena noticia, es un primer paso. El segundo paso será el tema del llamado pasaporte sanitario, pasaporte verde, ahí lo están llamando de varias formas. Este pasaporte sanitario lo que nos va a permitir es movernos dentro de la Unión Europea, ¿vale? Ya no solo para que nos permitan entrar en España o, por ejemplo, en Grecia, que ya está abierto, o en Francia, que abrirán dentro de un par de meses, sino ya pues la normalidad de poder viajar dentro de la Unión Europea y realizar pues lo que es un circuito circular, un circuito clásico de 3-4 países sin ningún problema, ¿vale? Este pasaporte sanitario ahora está en pruebas y en primera instancia se hará con la Unión Europea, es decir, pues permitir la libre circulación de europeos dentro de la Unión Europea, y en un segundo paso pues ya se abrirá en este caso Latinoamérica, al resto del mundo, ¿vale? Esto es la certeza que tenemos. A día de 1 de julio pueden viajar con estas restricciones a España y posteriormente pues ya iremos viendo si es posible viajar entre países de la Unión Europea. Y dicho esto, pues bueno, desde Wamos tenemos mucha ilusión. Lógicamente llevamos mucho tiempo sin poder, operando muy poquito, son los pocos destinos abiertos que hay a nivel mundial, pero tenemos la suerte o la gran fuerza de pertenecer a un grupo grande dentro de España. Estamos en 8 países, aparte de España, que es la central en España, con un total de 2.200 empleados. Tenemos línea aérea, vamos a ver que está viajando a Cancún, por ejemplo, a República Dominicana, a Cuba. Va a reanudar operación porque también ha estado parado dentro de 15 días. Ya los españoles ya podemos viajar a Cancún con nuestra línea aérea. Tenemos 14 aviones. Facturamos 1.600.000 pasajeros con 1.200 millones de euros de facturación y al final conformamos unas empresas que son parte receptivo, parte emisor, la parte nuestra que es tour operador, lógicamente, es decir, no solo nos ceñimos a la parte de Wamos Circuitos, sino somos un gran núcleo de empresas que nos permite pues diversificar un poco el riesgo y dentro de lo mal que lo estamos pasando, ¿no? Como Wamos Circuitos, por las circunstancias que son, pero luego tenemos unos aviones que se han reconvertido en carga y han ayudado a generar liquidez en la compañía y nos permiten al final pues sobrevivir, ¿no? Seguir y poder operar dentro de muy poquito ya los circuitos que todos queremos que salga todo esto adelante. Dale, Armando, por favor. Si tenéis cualquier duda, pues sin ningún problema lo vais diciendo y al final es eso, las organizamos todas y las respondemos. ¿Por qué viajar? ¿Qué diferenciales? ¿Qué ofrece nuestra compañía Wamos Circuitos en relación a toda la operación de circuitos terrestres, en este caso por España, por Europa y por el resto del mundo? Pues experiencia. Llevamos viajando desde 1957, somos el tour operador número 1 de España, los pioneros en operar circuitos terrestres. Empezamos por la parte de España, Portugal, y luego abrimos a operar también todo lo que es Europa, pero tenemos un conocimiento, lógicamente, de todos estos años operando circuitos, todos estos años sabiendo qué nos comentan los clientes y en función de eso adecuando pues toda la oferta
a lo que nos demandan los clientes y sobre todo cliente latino, porque nosotros empezamos desde el día 1 a comercializar con cliente latino. Al final nos especializamos, no mezclamos idiomas, no mezclamos pues, un inglés, un chino, pues hay muchos tour operadores que al final toman de varios mercados y es un poco una clase de idiomas, ¿no? Un circuito en vez de lo que tiene que ser. Y nosotros nos especializamos en cliente latino con toda esta experiencia que nos da los más de 50 años en el mercado. ¿Y qué ofrecemos en relación a eso? Pues confianza, ¿no? Al final la operativa propia en más de 300 destinos, todo este conocimiento nos ha permitido poco a poco aumentar la operativa propia, ya no solo en España, como comentaba antes, sino en Europa y en el resto del mundo. La tranquilidad, yo creo que hay que poner hoy más que nunca valor a lo que es un circuito terrestre, hay que comentar al cliente realmente pues la verdad, que de la mano de Wamos, de la mano de un tour operador, de la mano de un guía profesional, está todo el rato el cliente atendido, no va a tener ningún problema, todas las dudas se van a solventar en el mismo momento, siempre va a estar el guía pues para ayudarle en cualquier imprevisto que pueda surgir. Ahora más que nunca con todo el tema de la pandemia, pues se ha generado intranquilidad, se ha generado incertidumbre y yo creo que ir de la mano de un operador que lleva más de 50 años en el mercado es un plus. Realizar un circuito privado, un circuito organizado y no ir por su cuenta, pues da mucha tranquilidad y en ese sentido pues tenemos que poner en valor lo que es un circuito y yo creo que es bueno para todos, para el cliente, para nosotros evidentemente, para la gente minorista, la agencia minorista, para todos, ¿vale? Y al final lo más importante también a día de hoy la seguridad, todas las medidas higiénico-sanitarias y no todas las medidas, sino el conocimiento que tenemos o que estamos teniendo y que semanalmente nos vamos formando de que en qué determinados países pues hay que utilizar una cosa, hay que utilizar otra, el cubrebocas, la distancia social, que está abierto, que no está abierto al final, pues todo esto da seguridad, da tranquilidad y yo creo que da valor a lo que es un circuito y nos va a ayudar a vender un circuito que es lo que esperamos todos. Y aquí yo voy a puntualizar algo. Siempre nos preguntan, bueno, ¿cuál es el diferencial de Wamos con respecto a cualquier empresa del medio que nos digan? Y no porque esté Paco acá, pero yo lo voy a decir como siempre lo decimos, aparte de pues tantos años estando en el medio, los guías. Los guías que tenemos en Wamos Circuitos, que muchos de ellos tienen muchos años trabajando en la empresa, que llevan tantos años conociendo al mercado latino, la realidad es que todo el mundo somos diferentes. En Latinoamérica todo el mundo actúa de manera distinta, no actúa de la misma manera un mexicano que un argentino. Ellos saben conducir el grupo, tienen un vasto conocimiento en cuanto a la operación, en cuanto a lo que se está visitando. No les hablo más, ya lo verán ahorita, para que vean que de verdad lo que les estamos diciendo es un gran diferencial para nosotros como empresa. Y pues bueno, sin enrollarnos mucho, algo que queremos comentar ahora, yo sé que tenemos muchos pasajeros que están parados, muchos pasajeros que porque no sabemos qué vacuna, no sabemos cuándo se abre, hay mucha incertidumbre y lo tenemos muy presente, ¿sale? Entonces, ¿qué estamos haciendo desde Wamos para incentivar esta venta? Número 1, ¿es seguro comprar? Sí, es seguro comprar con nosotros. ¿Por qué? Porque tiene una flexibilidad total hasta 8 días antes de la salida del circuito. Ojo, esto es cuando el pasajero quiera cancelar. Si el destino no se ha abierto, no hay problema. Nosotros hacemos los cambios que sean necesarios. Y una cosa muy importante, si el pasajero de pronto realizó su reserva porque podía en marzo, que era temporada baja, y el pasajero después por pandemia tuvo que cambiar hacia julio, temporada alta, no les vamos a cobrar esta diferencia de tarifa. La tarifa más baja es la que se les va a respetar y pasa lo mismo si vamos de una temporada una temporada alta hacia una baja. Siempre se va a respetar la tarifa más baja que se esté reservando, ¿vale? ¿Qué más tenemos? El seguro de viaje. Todos nuestros programas llevan un seguro incluido de 60,000 euros, mismo seguro que les incluye todo el tema COVID. Sí, y un pasajero, después de todo este tema de vacunación, medidas sanitarias, en el muy improbable caso de que el pasajero se llegue a contagiar, pues nosotros le vamos a brindar un seguro de viaje que cubre hasta 60,000 euros cualquier tipo de consecuencia hospitalaria, que tengamos que repatriar a un familiar. Todo eso lo incluye el seguro de viaje que viene ya incluido sin ningún costo adicional, ¿sale? ¿Qué más? Muy importante, es el test serológico. Antes de que los pasajeros salgan de la ciudad de origen, se les va a hacer una prueba, un test serológico para
constatar que efectivamente todos se encuentran, todos los pasajeros con quien nuestros viajeros van a compartir el circuito se encuentran sanos. ¿Sale? Y esto es un gran valor añadido que estamos poniendo sin ningún costo adicional también. Y por último, todas las medidas de protección que llevamos homologadas, tanto con la OMS, con el World Travel Trade Council y con el Ministerio de Turismo y Comercio de España. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, que sepan que llevamos todos los lineamientos y mejores prácticas para, el mejor viaje del pasajero. Rápido, preventa. Todos los circuitos que tenemos ahorita, que tenemos ya cargados en el sistema, en circuitos.wamos.com, se pueden reservar para 2022 y 2023 a precio de 2021. ¿Sale? Tenemos la preventa, la misma programación, simplemente lo único que cambia es la fecha, pero si son Leyendas de Europa sale un domingo, va a seguir saliendo el domingo. ¿Sale? Entonces, aprovechen la preventa que tenemos hasta el mes de diciembre. Tenemos también esta super oferta de Turquía al completo de 11 días por $429. Y para muchos pasajeros que aplazaron las lunas de miel, que aplazaron las bodas, esto es un gran destino de lunas de miel. Maldivas, ¿sale? Desde $1,215 con hoteles 4 y 5 estrellas en planes todo incluido, también incluyéndoles el traslado ya sea en hidroavión o en lancha rápida. Bueno, pues no me voy a enrollar más. Paco, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te cedo la palabra. Adelante, amigo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos desde Madrid, buenos días a México y, bueno, bienvenidos a esta pequeña charla. Bueno, antes de nada, saludar a mis compañeros, por supuesto, de la empresa y también especialmente a Gaby por tanto honor, digamos. Yo creo que un poco exagerado, pero bueno, espero no decepcionarles durante esta charla. Y vamos a comenzar un poco hablando de este recorrido. Es un recorrido, digamos, importante dentro de nuestra península ibérica, un recorrido por una parte de España y después enlazaremos con ese bello país y nuestro vecino querido Portugal, ¿no? Un viaje de unos 8 días durante el circuito guía, en este caso nosotros, y recorreremos pues ciudades muy importantes, muy monumentales, que forman parte de lo que nosotros llamamos la UNESCO. Nosotros, España es el tercer país con mayor cantidad de monumentos, de ciudades que agrupan, digamos, este organismo que es la UNESCO, ¿no? México es el séptimo país, o sea que también tiene muchos monumentos dedicados, por supuesto, y declarados por la UNESCO, ¿no? Y bueno, nosotros en este recorrido iniciaremos precisamente nuestra llegada aquí de todos los turistas que se acercarán a Madrid el miércoles, justo se dirigirán al hotel. El hotel está muy bien situado, cerquita de este monumento que estamos ya viendo en pantalla, que es el Palacio Real. Desde el propio hotel se observa perfectamente este palacio, está en el centro de Madrid y digamos ya la entrada de la parte antigua de la ciudad. Y bueno, una vez que estén alojados, pues tendrán tiempo libre para pasear por esta ciudad cómoda, incluso sin necesidad de trasladarse con un taxi, con un autobús o con el metro, que son los 3 medios de transporte que tenemos a disposición en este hotel. Pueden ir incluso caminando, en menos de 15 minutitos estarán ya presentes ahí ante las puertas del Palacio Real y lógicamente toda la parte antigua. El día de comienzo del tour sería el jueves, concretamente, en este caso, donde nosotros organizamos una panorámica por esta ciudad, la ciudad de Madrid, que es la ciudad más grande de España, con cerca de los 3,5 millones de habitantes que habitan en el centro de la ciudad. Entonces se hace un recorrido panorámico en autobús, recorriendo prácticamente todos los puntos de la ciudad, desde la zona más antigua hasta más moderna, un poco jugando, entrelazando así los siglos, ¿no? Desde la época medieval, ya saben que España tiene muchísima historia, y así enlazando también un poco los reinados de nuestro país, desde la época de los Austrias, pasando por los Borbones. Por supuesto, haremos varias paraditas también para disfrutar de las fotografías. Concretamente, aquí estamos viendo fotos impregnadas en nuestra postal, donde está precisamente la Plaza Mayor, que es uno de los puntos neurálgicos de la parte antigua, que corresponde a la época de los Austrias. Hoy en día es un punto neurálgico, sobre todo para la celebración, por ejemplo, de eventos como conciertos, por ejemplo, algún que otra manifestación de fiestas, digamos. Antiguamente aquí se llevaban a cabo pues, desde ejecuciones, en la época medieval, obviamente, y también, por ejemplo, se tenía como el lugar cuadrado, en este caso, de una plaza de toros. Hoy en día, lógicamente, ninguno de estos eventos se celebran, afortunadamente, no es el primero, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo en un principio, ahí vemos las banderas que representan tanto a España como a la región de Madrid y a la ciudad de Madrid, y es la Casa de la Panadería, una de las casas, digamos, más significativas en esta plaza.
Por supuesto, saldremos también hacia lugares un poco más de esparcimiento, mezclaremos un poco lo que es la época de los siglos XVI, XVII, hasta llegar concretamente a la parte del símbolo de Madrid. Esa puerta que ven ustedes, que en realidad es un arco de triunfo, pues es la Puerta de Alcalá, una famosa puerta que en realidad es un arco que simboliza un poco la llegada de uno de los grandes monarcas a Madrid. Es concretamente el monarca Carlos III, quien prácticamente comienza la época de los Borbones. Ya saben que aquí en España tenemos todavía monarquía y lógicamente nuestro rey Felipe VI sigue siendo de la dinastía de los Borbones. Justo muy cerquita también de esa Puerta de Alcalá del siglo XVIII tenemos ese enorme edificio, hoy punto de encuentro para muchos fotógrafos, tanto de día, de noche, les gusta retratar, y ahí está la famosa Plaza de Cibeles, con una, digamos, alegoría a la diosa Cibeles, y al fondo también ese enorme edificio con muchas torres, como se pueden ver, que es el antiguo Palacio de Telecomunicaciones, que hoy en día representa 3 edificios diferentes con 3 organismos diferentes. Uno de ellos es la Casa Central de Correos, otro es un espacio, digamos, lucrativo para la exposición de, digamos, de museos, y también incluso con terraza y con cafetería en la parte superior. Y el tercer, digamos, organismo es el ayuntamiento propio de la ciudad, es decir, la municipalidad, ¿no? Justo también aquí, en una foto un poquito más grande, vemos un poco a través de los siglos, esto no es nuestro, por supuesto, vemos el monumento más antiguo de Madrid, que en realidad no es nuestro, porque fue un regalo que nos hicieron los egipcios, somos tan buenos, ¿verdad?, que nos hicieron un regalo precisamente de estas torres que representan al famoso templo de Ebok, el templo de Ebok, que estaba situado precisamente a orillas del río Nilo, pero en finales de los 60, principios de los 70, pues allí tuvieron en cuenta la construcción de muchos canales, muchos embalses, y entonces lógicamente estos templos se quedarían hundidos por las aguas del Nilo, y lógicamente fue así como el gobierno egipcio regaló a España precisamente este templo, no solo a España, sino a otros países como Alemania, Francia, etc. Y bueno, pues Madrid, decirles que es la capital de España desde el año 1561, época del famoso Felipe II, que traslada la capital precisamente de la última ciudad, que era Toledo, hacia Madrid. Estamos viendo aquí precisamente uno de los skyline más bonitos, que es precisamente de noche, esa esquina que es el edificio de Metrópolis, justo haciendo confluencia entre las calles de Gran Vía, un placer sin duda para ver toda la arquitectura, para ir de compras incluso, ¿verdad? Y por supuesto también la calle Alcalá, que nos acercaría hacia la Puerta del Sol, otro de nuestros lugares neurálgicos, por supuesto recordando un poco también la celebración de la salida del Año Viejo y la entrada en el Año Nuevo, ¿no? Justo vemos también otro edificio que está siendo remodelado, está bajo reconstrucción, que es el famoso, dicen que la Catedral de Madrid. Bueno, ya sabemos que aquí hay muchos equipos de fútbol y en este caso está el famoso Estadio Santiago Bernabéu, que representa, por supuesto, a al famoso equipo del Real Madrid, ¿no? El equipo blanco. Tenemos otro que está un poquito más alejado y cerca del aeropuerto, que es precisamente el Wanda Metropolitano, donde juega el Atlético de Madrid, que por cierto, este año presente se ha proclamado como campeón de Liga en España, ¿no? Y finalmente tenemos esas 4 torres un poquito más alejadas de lo que es el centro de la ciudad, sería como la parte norte de nuestra ciudad, y que son visibles incluso a más de 30 kilómetros fuera de Madrid. Corresponde un poco ya al siglo XXI, es el Madrid, digamos, del futuro, que también descubriremos en esa panorámica, obviamente, y ahí tenemos torres que sobrepasan los 250 metros de altura, ¿eh? Son unas torres muy sofisticadas donde tenemos, pues desde un hotel, el hotel más alto de España, y yo considero también que de Europa, 33 plantas, y después tenemos también compañías de petróleo, por ejemplo, tenemos también embajadas de diferentes países, sobre todo de Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Francia y Canadá, ¿eh? Y bueno, pues Madrid es una ciudad metrópoli, por supuesto aquí habrá mucho tiempo, tendremos 2 noches de estancia en Madrid, más después una tercera cuando regresen del viaje, entonces bueno, mucho tiempo para dar idea de lo que es esta ciudad. Son ciudades, digamos, muy fáciles de conocer, muy fáciles también de, lógicamente, descubrir a través bien del autobús y después también, por supuesto, en esas paraditas fotográficas que vamos a organizar durante ese tiempo de panorámica, que son más de 3 horas, ¿eh? Cambiamos entonces ahora de silueta y justo cuando terminemos este paseo
daremos tiempo libre a la gente, por supuesto, después tendremos tiempo libre para el almuerzo y una buena opción sería por la tarde dirigirnos hacia unos 70 kilómetros a las afueras de la ciudad, justo al sur de la ciudad, donde se encuentra esa famosa ciudad que, tal y como están viendo en esta postal, parece como Jerusalén, ¿verdad? Y esta es la ciudad tremenda de Toledo, la famosa Toledo de España, que fue la última capital hasta el año 1561, que fue declarado Madrid, como ello. Entonces, Felipe II nos dejó aquí un gran legado, junto con su padre Carlos I, y ahí estamos viendo un poco la silueta de la ciudad. Nosotros, en ese recorrido, vamos a hacer, por supuesto, un recorrido a pie, en esa parte antigua, de lo que es el legado que dejaron las tres culturas, las tres civilizaciones que vivieron en perfecta armonía durante espacio largo de tiempo, ¿no? Que fueron los propios, por ejemplo, los árabes, los judíos y los cristianos. Y por eso, afortunadamente, hoy tenemos un gran patrimonio, un gran legado que nos ha dado pues estas tres diferentes civilizaciones. Entonces pasaremos por el barrio cristiano, donde se encuentra esa torre que ven ustedes ahí un poquito separada, que es la catedral. Está considerada como la catedral primada de España, es decir, la catedral número 1 desde el punto de vista de la religión católica, del arzobispado. Tenemos también un poco la silueta, por ejemplo, de otro de los edificios, que es la sinagoga. Tenemos dos sinagogas completamente bien conservadas en la ciudad de Toledo, donde tenían, por supuesto, su oración los propios judíos, y nosotros visitaremos una de ellas, que tiene un nombre muy curioso. Se llama Sinagoga de Santa María la Blanca. Es un nombre muy curioso porque, lógicamente, es un templo para orar los judíos y tiene nombre católico, ¿no? Esto es debido, digamos, al paso de la historia cuando los judíos y los árabes fueron expulsados, cuando la época también de la Santa Inquisición. Entonces, muchos de esos elementos, tanto a nivel, por ejemplo, mezquitas de los propios árabes o las sinagogas de los judíos, fueron convertidas en templos católicos, en este caso capillas, iglesias, etc. Y también descubriremos una de las figuras más importantes, no era español, pero nosotros lo hemos adoptado como nuestro, el genio del famoso Greco, ¿no? El famoso pintor que vivió durante muchos años en la ciudad de Toledo y dejó un gran legado pictórico, no solo en Madrid, en el Museo del Prado, sino aquí en la propia ciudad. Y nosotros veremos quizás la obra maestra, la obra cumbre del propio Greco, que es El entierro del señor de Orgaz. Lógicamente no nos iremos de la ciudad de Toledo sin hacer el recorrido a lo largo y ancho de ese perímetro que es el río Tajo, que estamos viendo abajo de esta postal, el río más largo de España y de Portugal. De nuevo lo veremos, por supuesto, a su paso por la ciudad de Lisboa. Y también, antes de regresar a Madrid, pasaremos también a ver una fábrica donde nos van a explicar perfectamente cuál es uno de los puntos, digamos, artesanales más importantes de la ciudad, que viene desde el siglo VIII, desde la época, imagínense, de la época de los árabes, ¿no? Que llegaron aquí a la ciudad de Toledo, y es el famoso damasquinado. Precisamente el damasquinado viene del famoso nombre de Damasco, ¿no? La ciudad de Siria, Damasco. Entonces, bueno, es un trabajo que se hace, por ejemplo, un material menos noble y después se decora con otros materiales nobles como puede ser el oro, precisamente, ¿no? Y en esto se pueden hacer, pues imagínense, pisapapeles, por ejemplo, o tijeras para abrir las cartas, por ejemplo, cuchillos, o bien, por ejemplo, platos, ¿no? Entonces, bueno, es el famoso damasquino o damasquinado. Y bueno, también, por supuesto, tenemos los famosos mazapanes. Nosotros aquí en España nos gusta bien comer y bueno, de vez en cuando hay que saborear un poco lo tradicional, lo típico. Y aquí hay unos pastelitos, son figuritas de distintos tamaños y colores, y entonces se hacen como si fuera un pan, digamos, con azúcar, ¿verdad? Y también con almendras, se llaman los mazapanes, seguramente conocidos en México. Lo que pasa es que en México los preparan con cacahuete, con maní, y nosotros aquí con almendra. Entre ustedes y yo, más ricos los de Toledo, tienen que probarlos. Gracias. Seguimos entonces adelante en nuestro trayecto. Nos vamos ya a continuación hasta el viernes, así iríamos, ¿verdad? Y el viernes comenzaríamos ya la ruta, digamos, que nos saca de Madrid directamente desde el hotel. Tomaremos buenas carreteras, por supuesto, a través de autopistas y autovías. Nos dirigiremos durante todo este recorrido. Son distancias relativamente cortas.
De hecho, el día de salida de Madrid será sobre las 8:30, 9 de la mañana y saldremos en dirección hacia la ciudad de Ávila. Ávila está situada a unos 90 kilómetros de Madrid, entonces directamente acudiremos a esta ciudad que es muy conocida sobre todo por dos cosas. Una de ellas, lo que están viendo ahí en la pantalla, que es precisamente las murallas de Ávila. Son como 2,5 kilómetros que rodean de perímetro a toda la parte antigua de la ciudad. Y la segunda cosa importante es a la santa que vemos arriba, que es Santa Teresa de Jesús. Aquí nació en el año 1515. Santa Teresa de Jesús fue una gran santa, sin duda, que fundó una orden de las famosas Carmelitas Descalzas. Nosotros llegaremos a un punto de recepción de turistas, donde los turistas, por supuesto, nuestros clientes tienen habilitados baños para ellos, para hacer un descansito, y después comenzaremos a caminar un poquito por la ciudad, dentro y fuera de la propia muralla. La muralla son, como decía, 2,5 kilómetros, tiene 9 puertas. Nosotros accederemos por una de las principales, que es la puerta de San Vicente, muy cercano a lo que es la catedral. Es la primera catedral construida en estilo gótico en nuestro país, allá por el finales del siglo XII, principios del XIII, ¿no? Y a partir de ahí, pues iremos paseando por las calles donde están los famosos palacios que hoy en día albergan desde comercio, por ejemplo, hasta los propios hoteles de la ciudad de Ávila. Y finalmente llegaremos hacia la parte baja, donde se encuentra la famosa iglesia y también el centro de recepción de Santa Teresa de Jesús. Un edificio, lógicamente, totalmente modificado, porque fue construido precisamente por los Carmelitas Descalzos, que es la orden masculina que fundó también en su día la propia Santa Teresa, y allí tendremos ocasión de poder acceder al templo, viendo, sobre todo destacando, el pequeño dormitorio que tenía la propia santa y el lugar que era una especie de patio de recreo donde jugaba la santa, por ejemplo, con su hermano Rodrigo, ¿no? Uno de los hermanos más queridos. Bueno, entonces les contaremos a la gente las anécdotas, un poco la vida de la santa, incluso les mostraremos un dedo incorrupto que tiene la santa depositada allí en una especie de frasco dentro de una especie de apartado de la propia casa natal de Santa Teresa. Es curioso, los clientes, digamos, siempre se sorprenden un poco de esto, de que sean fragmentados, digamos, los miembros, ¿no?, de estos santos. Era muy común en la época medieval y sucesiva, para que así los, digamos, peregrinos pudieran adorar, digamos, y rezar, digamos, a los distintos miembros de esa santa, de ese santo, ¿no?, incluso de los papas, de distintos sacerdotes, etcétera, ¿no? Entonces, Santa Teresa de Jesús fundó 17 monasterios, algunos de los cuales están aquí en Ávila, y justo, pues aquí tenemos un dedo, así como, por ejemplo, en otra zona del sur de España tenemos, por ejemplo, una mano, la mano derecha, etcétera. Es muy curioso todo ello. Y también, por supuesto, para finalizar un poco nuestra estancia en Ávila, estaremos aproximadamente 1,5 horas, pues también deleitarles con más dulces todavía para tomar colesterol. Aquí tenemos a la izquierda, concretamente, o a nuestra derecha, pues las yemas de Ávila. Es un curioso postre que en realidad, pues, bastante sencillo en los ingredientes. Simplemente se trata de yemas de huevo con azúcar, o sea, que bajo de colesterol totalmente, ¿no? Y bueno, tendrán un tiempecito libre, por supuesto, una ciudad que junto con las siguientes que vamos a abordar, junto con Toledo, la ciudad también de Ávila, Cáceres en el futuro y Salamanca, son patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Esto es muy importante porque, lógicamente, son ciudades que están bien conservadas, bien preservadas para la visita, por supuesto, de todos los turistas. Bueno, vamos a continuar un poquito con el itinerario y de ahí, si hemos tenido unos 90 kilómetros de Madrid a Ávila, a continuación pues tendremos otros aproximadamente 90 kilómetros. Es decir, que de Ávila a Salamanca estaremos en tan solo 1,15 horas aproximadamente, pero antes de salir de Ávila, para despedirnos y hacer esa imagen completa que han visto antes de las murallas con toda la ciudad dentro, pues pararemos en un lugar que se llama Los Cuatro Postes. Es una especie como de emblema, como si fuera una especie de pequeña capillita, donde ahí supuestamente dice la leyenda que Santa Teresa de Jesús, cuando era pequeña, cuando era una niña, pues se marchaba de casa de su padre junto con su hermano pequeño, Rodrigo, y se marchaba fuera de Ávila, fíjense lo que son las cosas de los niños en aquella época, porque, bueno, había oído a los mayores que tenían que luchar contra los musulmanes, contra los árabes. Y bueno, pues ahí iba ella con su digamos, fuerza, ¿no?, y su intrépido
hermano Rodrigo para luchar contra los musulmanes. Afortunadamente, un tío suyo los vio y lógicamente los devolvió a casa. Y bueno, nosotros haremos esa curiosa parada ahí en las Cuatro Postes. Y ya llegando a Salamanca, por supuesto, otra de las magníficas ciudades, la segunda ciudad más importante de la región que estamos atravesando, que se llama Castilla-León, y ahí tenemos también un patrimonio importantísimo que está reflejado a través de nuestras fotografías. Ahí tendremos, lógicamente, visita oficial con guía local, igual que lo tendremos en Madrid, y comenzaremos la visita precisamente caminando por su casco histórico antiguo. Como decía, también Patrimonio de la Humanidad. Iremos viendo el exterior no de una catedral, sino de dos catedrales, que es la que tiene Salamanca. Tenemos la Catedral Vieja del siglo XII, a la cual más tarde se le aderezó, digamos, se le unió la Catedral Moderna del siglo XVI, que está considerado como la última catedral gótica, una de las últimas de España. De hecho, aquí vemos el interior, fíjense ahí, con esa enorme cúpula, ¿no? Y ese bonito altar mayor que está al fondo, así como con todo dorado, ¿no? Es curioso porque en esta catedral antigua, la Catedral Vieja, es más reducida, en el claustro es donde se, celebraban, se daban las clases para los alumnos de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué se construyó una segunda catedral? Bueno, pues por razones obvias. La población aumentaba y, lógicamente, necesitaban más lugar para el culto. Entonces, por eso se construyó una nueva catedral. Como las obras iban tan lentas, pues decidieron aprovechar, lógicamente, la catedral antigua. Entonces, afortunadamente para nosotros, ni se derribó una y se construyó la otra, ¿no? Bueno, cerquita de estas catedrales se encuentra también el famoso Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Saben ustedes que es la universidad más antigua de todo el mundo latinoamericano, todo el mundo donde se habla español. En principio no era la propia universidad, era la de Palencia, pero como esta desapareció en el año 1216, pues a continuación se dio paso a esta de Salamanca. Ahí es donde van los alumnos, tenemos más o menos como 30.000 estudiantes, no tienen por qué ser solo españoles, por supuesto vienen muchos del resto de Europa, seguro que muchos mexicanos y otros latinoamericanos están haciendo aquí bien sus carreras universitarias o bien sus másteres, ¿no? Que también es muy sitio privilegiado. Y bueno, ¿qué decir del ambiente universitario? Haremos un recorrido, por supuesto, por estos lugares. Y también tenemos una sorpresa para nuestros visitantes, por supuesto para nuestros pasajeros, porque vamos a intentar que averigüen dónde está un poco la sorpresa de esa fachada barroca de la universidad, que es precisamente una rana. La rana está incrustada dentro de una calavera, es una especie como de tradición que había antes en la época medieval y posteriores, de los canteros escultores que tenían, en vez de hacer una firma como hacen los pintores en los cuadros, pues ellos realmente esculpían una figura en su obra, ¿no? Y en este caso, pues aquí lo más simbólico es una rana que está sobre la cabeza de una calavera. Entonces, se trata de que el cliente, digamos turista, vea dónde está la calavera. Entonces, será símbolo de buena suerte. Esto tiene su tradición. Dicen que los estudiantes, una vez que llegan a Salamanca, deben de citarse directamente enfrente a esta fachada y a continuación observar la rana. Si lo ven a primera, pues entonces significa que van a aprobar su carrera y todas sus asignaturas, ¿no? Son tradiciones, digamos, de la propia universidad. Y finalmente nos dirigiremos hacia la Plaza Mayor de Salamanca, yo diría una de las más bonitas, más bellas de todas las plazas mayores que tenemos en España. Es una obra del siglo XVIII, es una obra barroca y bueno, tiene esa piedra, digamos, que es dorada, ¿no? Que es ya tremendo de por sí, con unos arcos, digamos, en cada uno de los 4 puntos y el ayuntamiento, la casa municipal de frente. Ahí la gente tendrá tiempo libre para fotografiarse, para hacer sus vídeos y también, por supuesto, tiempo libre para comer, ¿no? Para comer hay mucha sugerencia, por supuesto, tenemos mucha tradición de carne, de hecho, en el día de mañana, el día siguiente, haremos un recorrido por toda esa dehesa, donde hay, pues, desde vacas, por ejemplo, cerdos ibéricos, toros, etcétera. Pero quizás uno de los platos más destacados sea lo que vemos abajo. Parece como una especie de empanada, en realidad es un hornazo, ¿no? Que vemos ahí. Ese hornazo, que es una masa, se cubre, por ejemplo, puede ser de jamón, puede ser con queso, puede ser también con huevo duro, y bueno, muchos ingredientes más. Se llama el hornazo. Y después, por supuesto, ya la gente tendrá tiempo libre para ir al hotel, si quiere venirse a dar una vueltecita por la noche, porque bueno, lo que tiene característica Salamanca es una ciudad muy tranquilita,
con mucho ambiente universitario, y es verdad que la Plaza Mayor tiene una cara de día y otra cara de noche totalmente diferentes, ¿no? Seguimos entonces nuestro recorrido. Muy bien, ¿no? Bueno, pues vamos entonces ya ahora directamente hacia el sábado. Iniciamos ese recorrido el sábado. Perdóname, Ahí Paco. vemos... Sí, va Sí, súper sí. bien. Va Ahí va. súper bien. Perfecto. Ahí vamos viendo la Plaza Mayor. Fijaros ahí ya de noche, está anocheciendo, fijaros ese color dorado, ¿no?, que tiene la propia plaza y ahí todo el ambiente. Entonces, bueno, es una oportunidad que por supuesto tengan la gente. Bueno, Gaby, muy afortunada, ya conoce esta plaza, que lo hemos pasado muy bien ahí en Salamanca, ¿verdad? Casi nuestra despedida del tour, ¿no? Y bueno, nosotros pasamos, pasamos al siguiente día, que sería el sábado, y ahí iniciamos, digamos, el recorrido final por esta zona de Salamanca. Nos vamos hasta la última ciudad, que es la segunda más importante de la provincia, se llama Ciudad Rodrigo. Nosotros los españoles somos muy prácticos. ¿Por qué le llamamos Ciudad Rodrigo? Porque se dice que en la época medieval vino un señor, lógicamente pudiente, ¿verdad? Digamos, cónsul, digamos, ¿no? Y de pronto ese caballero pues se llamaba Rodrigo González. Entonces dijo, esta es mi ciudad, Ciudad Rodrigo, así se llama. Como estamos viendo en esta diapositiva, vemos, digamos, ese contrafuerte tremendo de las murallas. Son como 2 kilómetros alrededor de la ciudad, es una ciudad amurallada. Nosotros penetraremos dentro de esas murallas y por supuesto recorreremos a pie, es una ciudad muy pequeña, pues esa ciudad bellísima, ¿no? También, digamos, muy visitada. Podemos acceder hacia la parte alta de las murallas, donde tenemos incluso algunos cañones, y es un poco como un símbolo, digamos, de defensa militar, porque lógicamente estas zonas están fronterizas entre Portugal y España, y lógicamente fueron abatidas, digamos, fueron invadidas en varias ocasiones, ¿no? Aquí nosotros tuvimos varias batallas, varias guerras, y unos de los cuales fueron precisamente en el siglo XIX nuestro famoso y querido y admirado el emperador Napoleón Bonaparte, ¿no? Los franceses estuvieron aquí también un poco acosándonos en territorio español. Y bueno, pues ahí ven un poco la silueta de estas murallas y después entraremos para también observar aquel edificio al fondo que es la catedral. Entonces se recorre también, por supuesto, el exterior, los palacetes que tienen, etcétera. Es muy bonito, sin duda, todo como, bueno, como un paisaje anclado en el pasado, ¿no? Y ya de ahí estaremos situados unos 30 kilómetros de la frontera con Portugal. Antes de entrar en Portugal, por supuesto, atrasaremos nuestros relojes. Tenemos la suerte de que en Portugal tenemos 1 hora menos. Entonces, bueno, pues ahí, lógicamente, ganaremos un poquito de tiempo y ahí hemos colocado un poco la forma, el símbolo de lo que es el mapa de Portugal, ¿no? Es un país muy pequeño. Si España tiene unos 500.000 kilómetros cuadrados, Portugal tiene unos 92.000 kilómetros cuadrados, o sea que sería como una región de España prácticamente, ¿no? Pero en este país viven más de 10,5 millones de habitantes. Entonces nosotros comenzaremos por esa zona donde ahí se ve lo de Bragança, Vila Real e iremos directamente hacia la ciudad de Porto. Esta etapa, bueno, es un poquito más larga, son como unos 260 kilómetros más o menos de recorrido. Por supuesto, nosotros haremos una parada intermedia, lo que nosotros llamamos cariñosamente en nuestro argot la pipi station, ¿no? La parada hidráulica. Entonces utilizaremos áreas de servicio portuguesas que están totalmente acondicionadas y acomodadas para tomarnos pues, un café, por ejemplo, un té, un pastelito, que es algo como muy recomendado en Portugal, y por supuesto los baños. Y ya finalmente llegaremos a la capital del norte de Portugal, que es Porto, la ciudad de Porto traducido al castellano como Oporto, ¿no? Una ciudad bellísima y en los últimos años ha sido declarada la parte centro como monumento y, digamos, patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Entonces nosotros ahí también tendremos guía local que nos va a trasladar a través de la panorámica en autobús por esas calles. Veremos, digamos, todo ese ensamblado, digamos, de calles peatonales, la decoración a base de los mosaicos, las aceras, digamos, típicas portuguesas. Y así, pues, descubriremos símbolos de Portugal, como puede ser precisamente esa bandera que estamos viendo ahí, la bandera que, bueno, parecida en colores también a México. Tenemos el color verde, que es el color de la esperanza, el color rojo, que es el color, digamos, de la sangre derramada por el pueblo portugués en las diferentes contiendas o batallas. Y, por supuesto, en el centro tenemos la esfera armilar con el escudo que representa a 9 antiguos castillos, ¿no? Es una bandera que Portugal tiene, fíjense, desde el año 1910, es decir, no es muy antigua, ¿no?
Y bueno, pues también a la izquierda de nuestra pantalla tenemos precisamente ese símbolo que es el gallo de la suerte, así llamado. Esto pertenece a una ciudad que se llama Barcelos, que está al norte de Portugal, muy cerquita de Oporto, y entonces tienen cierta leyenda. Los portugueses, los españoles y los mexicanos tenemos un montón de leyendas, ¿no? Y los portugueses son muy tradicionales, muy conservadores en todo esto. Se dice que si uno compra un gallo de la suerte, un gallo de esto, pues lo pueden comprar ustedes bien en una escultura cerámica o bien, por ejemplo, en paños para la cocina, por ejemplo, en manteles, que es algo muy tradicional también de los souvenirs portugueses, pues que aparezca la figura del gallo. Si alguien compra un gallo, no se tiene que quedar directamente con él, sino regalárselo a otra persona. Y entonces le regala no solo el gallo, la escultura, la pieza de porcelana, sino también, por supuesto, la buena suerte. Y esto tiene su connotación de leyenda. Dicen que en la época medieval venían unos peregrinos que iban camino de Santiago de Compostela y entonces en Barcelos parece ser se habían cometido una serie de robos. Unos dicen robos, otros dicen asesinatos. Bueno, vamos a ser un poquito más livianos, más ligeros, y vamos a decir que se habían producido unos robos de objetos de plata, ¿no? Entonces, claro, este peregrino con su familia, después de recorrer tantos kilómetros del Camino de Santiago, pues imagínense ustedes el aspecto, ¿no? La falta de aseo, las ropas sucias, etcétera, y pidió alojamiento en una posada, en un hotel de la ciudad de Barcelos. ¿Qué ocurrió? Pues que el propio posadero, el dueño de esta posada, denunció al propio peregrino pensando que él había sido el autor, en este caso, del robo. Entonces se presentó ante el juez estaba en una gran comilona disfrutando de un gran banquete con otros convidados, con otros amigos suyos, y entre otros productos en la propia mesa había un gallo, había pollo, digamos, a la portuguesa. Entonces, bueno, cuando se presenta al juez, lo declara directamente para la horca. En esa época medieval, cualquier tipo de robo o asesinato eran conducidos directamente a la horca prácticamente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues este peregrino, antes de irse a la horca, se presenta directamente dentro del juez y le dice delante del juez y le dice que él es tan inocente que en el momento que sea juzgado y colgado, ese gallo que está asado directamente en la fuente se levantará y lógicamente empezará a cantar, ¿no? Entonces, dicho y hecho, en el momento que iba a ser ahorcado, pues, lógicamente, imaginen ustedes la leyenda, el gallo se levanta, se empieza a recubrir de plumas y empieza a decir y a cantar en portugués, que en este caso el sonido del gallo portugués es como algo así de cocorocó, cocorocó, ¿no? En fin. Bueno, pues ahí termina un poco la leyenda. Lógicamente, el peregrino es exculpado, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues esto directamente pues, sirve como el símbolo de la buena suerte, el gallo de Barcelos. Y bueno, nosotros, como estábamos hablando, nos vamos hacia la ciudad de Porto, ahí estamos viendo. Una vez que lleguemos, vamos a hacer un recorrido panorámico. Por supuesto, también tendrá la gente tiempo libre para comer, para saborear la buena comida que nos ofrece este país de norte a sur. Y en este caso, el recorrido panorámico nos llevará hacia diferentes lugares. Por ejemplo, ahí lo que tenemos es una parada en esa catedral con esas dos torres gemelas. Es una catedral del siglo XII, tiene cierto aspecto así como de castillo fortificado, porque claro, eran ciudades un poco como fronterizas, como militares, ¿no? Entonces, para asustar, digamos, al enemigo, pues lógicamente construían esas iglesias y esas catedrales con aspecto más bien de fortalezas, ¿no? Ahí, por supuesto, también recorreremos las diferentes calles, visitaremos una de las estaciones de tren más bellas no solo de Portugal, sino del mundo entero. Se llama Estación de São Bento, la estación de San Benito, y ahí parten algunos trenes también incluso a España. Y esa estación, justo en lo que es el hall de la estación, ahí estamos viendo debajo, justo se decora en lo que es su entrada, su hall, con más de 20.000 digamos, azulejos, ¿no? Azulejos pintados de blanco y azul, es muy tradicional en Portugal desde el siglo XVIII, y entonces ahí, a través de esos 20.000 azulejos, nos evocan pasajes de la historia de Portugal, ¿no? Los portugueses son desde el siglo XVIII pues muy asiduos a pintar sus casas, digamos, las fachadas de las casas, de los edificios, con estos azulejos. Lógicamente es económico, ¿no? Porque en vez de pintar pues 2 o 3 veces cada cierto tiempo las casas, pues de pronto ellos decoran sus fachadas con azulejos y ya, digamos, se libran de pintar sus casas, ¿no?
Ahí estamos viendo también en la parte de abajo, por ejemplo, una imagen que es la zona de la Ribeira, que también conoceremos, por supuesto, donde están esos bonitos barcos que son los que traían, o ya no se utilizan, los vinos precisamente desde las afueras de la ciudad, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Oporto, que es donde se encuentra toda esa zona de la Ribeira Alta do Douro, que es el río que riega toda esta parte. Douro en España, en Portugal se llama Douro. Entonces, antiguamente traían esos toneles, esas barricas de roble cargados ya con el vino que era depositado en estas fantásticas bodegas que estamos viendo arriba, y ahí es donde se depositaba precisamente el vino durante su época de envejecimiento, bien en las propias barricas o en los propios toneles, bien en las botellas. Así va a condicionar un poco el tipo de vino, que es el famoso vino de Oporto. Es un vino que se exporta mucho al extranjero, principalmente el mayor consumidor son los británicos, y este también tiene su connotación histórica. Se dice que en la época precisamente de Gran Bretaña o de Inglaterra en esos tiempos y de Francia tenían muchos enfrentamientos, y entonces lógicamente los ingleses consumían mucho vino francés, pero en esa época de luchas, de guerras, los ingleses no compraron más vino a los franceses y en cambio, debido a esas alianzas que tenían, a esos acuerdos, pues decidieron importar el vino del propio Portugal. ¿Qué ocurría? Durante ese periplo marítimo desde Portugal hasta las Islas Británicas, pues lógicamente el vino se perdía. Entonces, ¿qué ocurre? Se avinagraba. Entonces, claro, ellos descubrieron precisamente la forma de fermentar y aguantar ese vino a través de la introducción, por ejemplo, de aguardiente. Y ahí está la mezcla, la fermentación del propio vino con las uvas típicas de ahí, más el añadido, digamos, de ese aguardiente, ¿no? Y de ahí viene un poco la característica del propio vino de Oporto. Son vinos blancos, pero más bien dulces, vinos tintos, ¿verdad? Y entonces, bueno, tenemos varias clases, desde el vino blanco, por ejemplo, que incluso ahora hay fórmulas para mezclar con una tónica, por ejemplo, o por ejemplo los vinos Ruby, que son mezclas de 2 años, o incluso el Tawny, que es un poquito así como más marrón. Y bueno, ya después un poco la crème de la crème sería el vintage, ¿no? Que son los que envejecen mucho más tiempo, parte en los famosos toneles y parte en las botellas, sobre todo en las botellas, muchos años. Incluso pueden llegar a envejecer más de 100 años, imagínense. Y bueno, también visitaremos, por supuesto, una bodega aquí en la ciudad de Oporto, una bodega, por supuesto, donde el público puede tomar fotos, escucha un poco lo que es la explicación de toda la historia del vino de Oporto, y, por supuesto, también tendrá lugar una degustación de estas clases de vino de Oporto, como hemos dicho. También tendrán tiempo libre, obviamente, y, bueno, entre otras cosas, pues deleitarse con la comida. Incluso hay, por ejemplo, una pequeña librería que está considerada como una de las más bonitas y más antiguas de Europa. Es una librería donde se pueden comprar libros, pero que se hizo famoso en los últimos años, se llama Leyo, y se hizo famoso precisamente porque la autora de Harry Potter estuvo viviendo durante unos 2 años más o menos en la ciudad de Oporto, y entonces le gustó tanto, se quedó fascinada por esta librería, que incluso, bueno, pues se inspiró precisamente en las escaleras de esa librería para realizar uno de los cortes de la primera película de Harry Potter. No sé si ustedes han visto la primera película, pues ahí está, es una especie como de escaleras que se mueven, ¿no? Y bueno, pues ahí va mucha gente, como claro, era tanto el éxito después de Harry Potter, pues lógicamente la gente entraba pues no a comprar libros, sino a tomar fotos. Entonces ellos decidieron hacer un poquito de negocio, de business. ¿Qué hicieron? Bueno, pues ahora te cobran entrada de 5 euros. Eso sí, si tú compras un libro, por supuesto ellos te descuentan el importe del libro con esos 5 euros que tú has pagado como entrada, ¿no? Y es uno de los lugares también visitados más chic, digamos, hoy en día de la ciudad de Oporto, ¿no? Y finalmente, pues uno de los platos más tradicionales, que es el propio bacalao, del cual hablaremos más tarde. Bueno, llegamos, tenemos tiempo libre en Porto, nos vamos al hotel. Los hoteles están muy bien situados, por supuesto, para tomar cualquier medio de transporte y dirigirse nuevamente al centro. Y al día siguiente ya nos vamos a trasladar, sería el domingo. Desde Oporto nos vamos a una ciudad que queda en el litoral, en el Océano Atlántico, a tan solo 60 kilómetros de la ciudad, que se llama Aveiro, tal y como ven ahí en el fondo de esos mosaicos, de esos azulejos, ¿no? Y ahí vemos pues una recreación, digamos, de lo más bonito de Aveiro. Le llaman cariñosamente como la Venecia portuguesa. Y en este caso es debido a que tiene varios canales, digamos, que circundan un poco la ciudad, ¿no? Precisamente
a la derecha del nombre de Aveiro, vemos allí una fotografía donde están unos barcos que si algunos de ustedes han estado en Venecia, pues nos recordarán un poquito a las góndolas, pero bueno, nada que ver, lógicamente, estas son más grandes y se llaman los moliseiros. Eran unos barcos tradicionales que utilizaban los propios marineros para, digamos, extraer lo que llaman el sargazo o las algas muertas y después retirarlas y llevarlas, digamos, a los campos para fertilizar, para cultivar. Entonces, de ahí viene la tradición de los moliseiros. Es un barco, digamos, que a mí también me tiene cierto aspecto, digamos, como un barco vikingo, ¿no? Un poco porque la proa, siempre la parte delantera del barco está siempre así como muy empinada, muy levantada y lógicamente muy decorada con vivos colores. Bueno, durante ese tiempo llegaremos al centro de la ciudad y caminaremos por sus calles, sobre todo por ese canal central donde se aprecia un poco la construcción de casas que pertenecen al siglo XX, prácticamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que son casas de digamos, del Art Nouveau, ¿no? Y estas casas fueron construidas por orden de las personas más pudientes, digamos, de los propios inversores, digamos, de los comerciantes, de los mercaderes que se establecieron precisamente en este lugar de Portugal, pues ya prácticamente entre el siglo XIX y el siglo XX. Pues vamos a ver casas muy modernistas, casas que nos recuerdan un poquito algunos edificios de la propia Venecia, y lógicamente también tenemos el barrio de los pescadores, un barrio un poquito más angosto, más pequeño. Aquí estamos viendo esa plaza donde tenemos casas de diferentes colores, eran las antiguas casas de los pescadores, y fijaros, por ejemplo, en el suelo tenemos esos dos colores, que es el blanco y negro, que representa un poco al famoso calcario y al basalto, ¿no? Son dos colores muy típicos para, digamos, adoquinar, para decorar buena parte de los pueblos y ciudades de Portugal, ¿no? Entonces, bueno, en Aveiro también estaremos un tiempo, por supuesto, para darnos una vueltecita, maravillarnos con sus bonitas fachadas, tomarnos unos ovos también mellados, que es otro de los típicos pasteles. Después ya cuando lleguemos a México tendremos tiempo para hacer ya nuestro régimen, ¿verdad? Pero de momento hay que saborear un poquito la rica gastronomía de este país que se llama Portugal. Y bueno, ya después de Aveiro continuaremos ya, son unos 135 kilómetros, o sea que son distancias muy cortas, nos dirigiremos ese domingo hacia Fátima. Y en Fátima estamos viendo 4 imágenes de lo que fue un poco la aparición. Esa es un poco la base, ¿no? Es una zona religiosa, lógicamente, y todo se centra en torno a esa explanada que estamos viendo, vacía y después llena. Entonces, esa explanada que forma el punto de inicio de lo que fue la famosa aparición de la Virgen de Fátima. Fueron 6 apariciones consecutivas, el 13 de mayo hasta el 13 de octubre. ¿Y a quienes les apareció la Virgen? A estos 3 pastorcitos que estamos viendo ahí. La más mayorcita, que está a nuestra izquierda, era Sor Lucía, hoy son santos, ¿verdad? Tenemos a Francisco, que era primo de Lucía, y también a la tercera. Entonces, justo Jacinta y Francisco, que eran hermanos, primos de la propia Lucía, ellos murieron a una edad muy temprana, en torno a los 5 y 6 años, aquejados de una gripe. Por aquel entonces, hoy tenemos lo del tema de coronavirus, ¿verdad? Pero antiguamente pues ponían nombres así muy curiosos. En este caso le llamaron la gripe española sin que los españoles tuvieran ninguna culpa en el tema de la gripe, ¿no? Pero bueno, eran así los seudónimos, digamos, que ponían en esos momentos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros ahí haremos una explicación de lo que pueden hacer directamente en toda esa explanada, donde tenemos desde una iglesia subterránea, se llama la iglesia de Santa Trinidad, así como, por ejemplo, al fondo del todo tenemos esa enorme torre, que es el santuario, donde están enterrados los 3 pastorcitos, tanto Lucía como Francisco y Jacinta. Y después hay varios eventos para celebrar misas, por ejemplo, tenemos ofrendas y, por supuesto, también a las 9:30 de la noche, pues una buena recomendación participar en lo que es el Santo Rosario, ¿no? Que es, digamos, muy conocido y con la procesión de las velas. Entonces todo el mundo está ahí y bueno, estamos viendo un poquito de día y esa sería un poco la cantidad de gente que participa en esa procesión de las velas. Como curiosidad, la Virgen de Fátima fue muy venerada por el Papa Juan Pablo II. De hecho, bueno, algunos de los misterios que se revelaron y conocemos todos, pues tiene mucho que ver con la aparición de la Virgen, ¿no? En una de estas revelaciones, la Virgen dijo a los pastorcitos que iba a terminar la Primera Guerra Mundial. Recuerden que esto fue en el 17 y la Primera Guerra Mundial terminó en 1918.
La segunda revelación fue la, digamos, disgregación, digamos, de la Unión Soviética, la separación de la Unión Soviética, se cumplió. Y la tercera también, por supuesto, que se veía a una persona envuelta en un manto blanco que podría ser asesinada, ¿no? En este caso fue lo que más tarde se conoció como el intento de asesinato del famoso turco Ali Akka contra el Papa Juan Pablo II, recuerden, ¿no? San Juan Pablo II. Entonces, San Juan Pablo II veneraba tanto la imagen de la Virgen de Fátima que vino aquí en 3 o 4 ocasiones. En una de ellas, tras el triste atentado, pues entonces trajo la bala que le disparó el propio Ali Akka y la depositó en la corona que tiene en la cabeza la propia Virgen. Entonces ahí está la bala de Juan Pablo II. Ahí estaremos, digamos, el resto de la jornada de domingo. Y bueno, pues el hotel está justo al lado, o sea, a pocos pasos ellos tienen precisamente el propio santuario. Y ahora pasamos al día siguiente, que sería el lunes, si voy bien coordinado. El lunes vamos a hacer también un recorrido muy bonito y, por supuesto, muy corto de kilómetros. En tan solo una horita salimos de Fátima sobre las 9:30 de la mañana, tampoco vamos a madrugar, así la gente que quiere madrugar para tomar la última misa en Fátima lo puede realizar. Entonces nos dirigimos hacia ese pueblo, que es un pueblo de encanto, también conocido como el de la UNESCO, donde vamos a ver unas maravillosas calles dentro de un recinto amurallado. Esta ciudad pertenece al siglo XII, estamos viendo ahí una imagen, la cuarta concretamente, donde vemos parte de lo que son las casas blancas dentro y al fondo se ve como una especie de torres, ¿verdad? Ese es el castillo fortificado del siglo XII, ahí terminaremos un poco nuestro recorrido en la parte alta y hoy en día está convertido en lo que nosotros llamamos en España el Parador Nacional, es decir, el conjunto de hoteles que son del Estado, pero en Portugal le llaman pousadas. Y bueno, pues en ese recorrido que vamos a hacer entraremos por un arco que se llama Porta da Vila, donde allí descubriremos pues, la maravilla de los azulejos, una pequeña capilla y después a través de esas calles empedradas veremos esa sucesión de casas, todas ellas de diferentes colores, eso sí, el color principal es el blanco, ¿verdad? La cal, y después todo lo que es el entramado de la casa, digamos los dinteles de las ventanas y de las puertas, todas están pintadas de diferentes colores, como podemos apreciar el amarillo, el rojo, verde, etcétera, etcétera. Y bueno, es un punto de encuentro también para miles y miles de turistas. Aquí hay mucha artesanía, también muy bonitas tiendas. Y bueno, también algo muy, muy esencial que no podemos salir de la propia ciudad de Óbido sin probar. Y es precisamente el licor de guincha. Licor de guincha que está ahí precisamente con esa especie como de cuencos pequeñitos que están hechos de chocolate. El licor de guincha, que tiene alrededor de los 20 grados de alcohol, es una especie como de licor que se hace con aguardiente y también con la guincha, que son las guindas, muy parecidas a las cerezas, ¿no? Entonces se le añade azúcar y, bueno, a nivel tradicional, artesanal, hay que dejarlo macerar como unos 40 días, ¿no? Y a partir de ahí se puede probar ese licor de guincha. Generalmente, esa especie como digamos, de cuenco, ¿no? Pequeñito, con esas gotitas de licor de guincha suele costar pues €1, entonces la gente, bueno, pues por tradición se toma todo eso. Primero, lógicamente, se bebe la guincha y a continuación, mezclado con la guincha, pues se come directamente el propio vaso, ¿no? Y es muy tradicional, licor de guincha, allí en la ciudad de Óbidos. Es otro también de los puntos claves, por supuesto, en este recorrido. Y finalmente llegamos a la ciudad capital de todo el país, que es la ciudad de Lisboa, ¿no? Entonces, bueno, pues justo en esta ciudad estamos viendo una bonita panorámica, es una de las partes más elevadas de la ciudad que se llama Castelo dos Mouros, Castillo de los Moros, donde puede acceder la gente, por supuesto, nosotros le damos los medios, tiene que ser a través de un tranvía que llega directamente al castillo. El tranvía en portugués se llama comboio y bueno, pues es el número 22 que pasa por zonas, digamos, como muy artísticas, muy, digamos, bellas, ¿verdad?, de la ciudad de Lisboa. El hotel nuestro, por supuesto, es un hotel muy bueno y está muy bien situado, además muy bien comunicado. Tiene el metro a las mismas puertas, estamos cerquita de la Plaza de Toros, en la parte alta de la ciudad. Y directamente nosotros, justo cuando lleguemos, vamos a entregar las habitaciones, por supuesto, y también después tendrán tiempo libre para recorrer bien la misma calle del hotel, es la calle Roma, es una calle muy comercial, descansar un poquito, incluso directamente irse hacia el centro de la ciudad. Punto central que podría ser la Plaza do Rocío, por ejemplo, y las calles aledañas, ¿no? Allí es donde precisamente se encuentra también parte de nuestro
recorrido que tendremos al día siguiente panorámico. Y bueno, mientras tanto, para la noche, tarde-noche, sobre las 8 más o menos de la tarde, podemos sugerir a los, digamos, turistas, a nuestros clientes, ¿verdad?, nuestros pasajeros, que puedan celebrar algo muy tradicional, que es, por supuesto, pasar una noche lisboeta bajo el sonido de las guitarras y, por supuesto, de las canciones de los fados, ¿no? Al principio de esta conferencia, digamos, pues el propio Armando nos puso una canción y además muy certera. Esto es una sorpresa porque además la canción es de una de las grandes cantantes, se llama Marisa, lo pueden escuchar ustedes mismos en YouTube, y justo la primera canción que puso, ese fado, decía precisamente que si ser fadista es ser triste, entonces no son fadista, ¿no? Quiere decir que, bueno, si la gente piensa que el fado es triste, entonces lógicamente ya no cantaría esas canciones de fado, ¿no? Y es cierto, es decir, la gente siempre piensa que el fado es muy melancólico, muy triste, ¿verdad?, con esas connotaciones oscuras, pero nada más lejos de la realidad, por supuesto. Tenemos una evolución del fado que nace en Coimbra, allá con los famosos poetas de la Universidad de Coimbra, y llega precisamente el siglo XIX a Lisboa. Entonces, en Lisboa, como han pasado por muchas vicisitudes, que comentaremos ahora, como fue el famoso terremoto del 1755, pues para alegrar un poco la vida de la ciudad, lo que tratan estos compositores de canciones es de embellecer y dar alegría, digamos, a estas bellas melodías, ¿no? Entonces, bueno, hay canciones muy bonitas, como por ejemplo Una casa portuguesa, que cantaba en su día la famosa Amália Rodríguez, ¿no?, donde se va describiendo, digamos, las partes, los colores, las diferentes estancias de la casa portuguesa, o por ejemplo, cuando nos hablan de Lisboa antigua, ¿no?, que habla un poco de la belleza de esta ciudad, quizás un poco decadente para nosotros, ¿no?, pero ahí tiene un poco la idiosincrasia de esta ciudad. Y después también la mezcla, por supuesto, de esos sonidos de la guitarra española, que son 6 cuerdas, y después esa especie como de guitarra que vemos a la derecha de la propia cantante, o en este caso a nuestra izquierda, como una especie de bandurria, de guitarra redonda, parece como una pera, ¿verdad? Y eso se llama la viola portuguesa, que tiene unos sonidos fantásticos, ya que, digamos, cuenta con 12 cuerdas, ¿no? Entonces dan esos acordes especiales. Entonces ahí nosotros organizamos una excursión donde lógicamente tenemos una cena, mientras que la gente está cenando, productos típicos como un caldo verde, un bacalhau, por ejemplo, saborear el vino portugués, obviamente, y bueno, pues mientras tanto están ofreciendo este espectáculo de la música portuguesa, el fado, la interpretación musical y por supuesto también muchas veces exhibiciones de los bailes folclóricos tradicionales de Portugal, ¿no? Sería para esa noche, digamos, del lunes, allí en Lisboa. Al día siguiente, por supuesto, iniciaremos nuestro recorrido desde el propio hotel con la guía local de Lisboa en nuestro autobús. Entonces saldríamos del hotel entre las 8:30, 9 menos cuarto de la mañana, para realizar un recorrido, en principio, por la parte alta de Lisboa, recorriendo por todas esas calles, digamos, que forman parte un poco de una de las 7 colinas sobre las cuales está centrada, situada la ciudad de Lisboa. Nos iremos hacia la Plaza de España y a continuación iremos hacia la Plaza del Marqués de Pombal. Es uno de los lugares más céntricos, digamos, de la ciudad de Lisboa y donde está ahí un poco equidistante la parte baja, que es la parte antigua, de la parte alta de la ciudad. El Marqués de Pombal, una de las figuras más claves de la política portuguesa, sobre todo en el siglo XVIII, a merced, por ejemplo, del reinado durante la época de José I, cuando aconteció este triste terremoto de 1755, el 1 de noviembre, imagínense ustedes, mucha gente estaba colocando las velas en las iglesias, entonces de pronto se produce un temblor durante espacio de unos segundos, pero que destruyó prácticamente el 80% de la ciudad baja, de toda Lisboa, donde murieron aproximadamente unos 250.000 personas, y los que no murieron precisamente por el tema del temblor o digamos por el fuego, ¿verdad?, por la destrucción de las iglesias, se cayeron las velas, se quemaron las maderas, digamos, los tapices, etcétera, pues la gente corría horrorizada hacia el río Tajo, río Tejo, y entonces de pronto se levanta un maremoto, lo que hoy conocemos como tsunami. O sea que fue una época muy trágica, sin duda, en la vida de los lisboetas, pero afortunadamente, pasado este tiempo, este señor reconstruye la ciudad y hoy se convierte en una de las bellezas, sin duda, de esta parte de Europa, ¿no? Toda la zona baja. Iremos recorriendo un poco lo que son los Champs-Élysées a nivel, digamos, portugués, lisboeta, que sería la avenida Liberdade, muy bonita, con la decoración de los suelos, los magníficos palacios. Iremos hacia la Plaza do Rocío y llegaremos hacia esa plaza que estamos viendo ahí en primer
lugar que es la famosa Plaza del Comercio, capitaneada por este señor a caballo que es José I y con ese arco de la Victoria. Esos edificios, así como amarillentos, que están ahí, pues son los ministerios del gobierno portugués. Pasaremos por unos barrios más antiguos que se llama el barrio de Alfama, que es de origen árabe, y después nos iremos hacia la zona, digamos, más al fondo de la ciudad, donde se puede admirar el puente del 25 de abril, que marca un poco también esa fecha, esa data especial para los portugueses, que es cuando terminan ese periodo de dictadura larga, más de 40 años, y de pronto vuelve a la democracia. Sería el 25 de abril de 1974. Y a su izquierda tenemos el monumento a los descubrimientos, capitaneado por el famoso Enrique el Navegante, que era el hijo de uno de los reyes portugueses, Juan I, João I, y bueno, pues ahí tomaremos también la foto, por supuesto, veremos al fondo también esa fantástica vista del 25 de abril, que es ese puente colgante, muy similar al de San Francisco, ¿verdad? Y después, por supuesto, también haremos otra parada, por ejemplo, la Torre Belén, que estamos viendo a continuación. Todos estos monumentos figuran como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Es una bella torre, entonces ahí haremos otra paradita para también los amantes de las fotografías, viendo prácticamente ahí la desembocadura del río más largo de la península ibérica, que es el río Tajo, el Tejo para los portugueses. Y finalmente nos adentraremos en el monasterio de los Jerónimos, donde visitaremos su fantástica iglesia, donde están enterrados algunos de los famosos navegantes portugueses, como es el caso, por ejemplo, de Vasco da Gama. Vasco da Gama. Y bueno, pues justo de ahí haremos tiempo libre, podemos también deleitarnos con pasteles, los famosos pasteles de Belén, que estamos ahí al lado, ¿verdad? Y ya después, para la gente que se quiera unir, haremos una especie como de unión con un magnífico circuito que se llama Sintra, Cascais y Estoril. Lo voy a decir como ellos. Me gusta mucho ese Sintra, Cascais y Estoril, que es así como hablan ellos fuerte, ¿no? Y entonces, en ese recorrido que haremos ya pues, prácticamente después del mediodía, iremos así recorriendo toda esa silueta que se llama el Triángulo Dorado. Es quizá la zona más chic, la zona más exclusiva, digamos, de los alrededores de Lisboa y también de todos los portugueses, ¿por qué no? Ahí es donde viven precisamente muchos banqueros, muchos futbolistas, Y bueno, pues justo aquí precisamente nuestra primera paradita la haremos en un pueblo que se llama Sintra. Ahí estáis viendo ese castillo multicolor, que es el Castillo da Pena, en la ciudad de Sintra, que está bien considerado como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Es un lugar tan sorprendente, es como salir de Lisboa, de pronto encontrarnos como un desierto y de pronto en medio de ese desierto aparece un oasis cargado de ese color verde, de la vegetación, de esas casas tremendas, ¿no? Y esto entusiasmó tanto, gustó tanto a la monarquía portuguesa que desde los tiempos del rey João I, Juan I, pues a partir de ahí fue considerada como la ciudad de los propios reyes, ¿no? Decirles que, bueno, pues ahí haremos también recorrido, por supuesto, para ver sus bonitas casas, sus bonitas mansiones. Es un lugar, bueno, de placer, sin duda. Se llama Cintia, en honor a la diosa de la luna, imagínense la belleza. Y bueno, pues fue aclamada por poetas, por ejemplo, como el británico Lord Byron, que dijo que era como el maravilloso Edén, o por ejemplo, composiciones musicales como el famoso Liszt, ¿no? Por ejemplo, el alemán, que también hizo composiciones sobre la belleza de la propia ciudad de Sintra. Ahí también tenemos, ¿por qué no?, es la ruta de los pasteles, ¿verdad? Tenemos desde los famosos traveseiros, las famosas, por ejemplo, también, digamos, como una especie de pasteles también de nata, muy típico de aquí, de esta zona de la propia Sintra. Y después, para continuar este itinerario panorámico opcional, por supuesto, nos adentraremos en toda la zona de la sierra. Nosotros no vamos directamente por las carreteras, autovías ni nada de esto, sino iremos atravesando esas calles, digamos, o esas carreteras secundarias para ver un poquito más lo puro, digamos, lo típico de estos paisajes. Nos meteremos precisamente por esa sierra, donde veremos también un árbol muy típico de los portugueses, que es el famoso alcornoque, lo que llaman ellos a sobreira, ¿no? Alcornoque. Los portugueses producen el 70% de la producción de corcho de todo el mundo y actualmente tienen como 96 factorías más o menos donde se hacen, digamos, productos de corcho. Y bueno, yo aquí les muestro uno de los míos. Como yo estoy muy sobrado de pelo, muchas veces me puedo poner pues esta gorrita que está hecha a base de corcho, ni más ni menos, increíble, ¿verdad? Paraguas de corcho, bolsos de corcho, hasta vestidos de corcho, zapatos de corcho, etc. Es una de las industrias, digamos, más
con más poder, más futuro de Portugal, sin duda, el corcho. Y bueno, pues justo atravesaremos toda esa sierra para dirigirnos hacia el mar y veremos todo lo que llamamos la Costa del Sol portuguesa. Haremos una parada para observar una de las playas más, digamos, con más viento, muy amada por los surfistas, y ahí está el famoso punto más occidental de la parte continental europea, que es el Cabo da Roca. A través de ese bonito lugar vendremos ya haciendo panorámica con la lengua un poquito fuera por el tema de la envidia, ¿verdad? Porque ahí veremos las grandes mansiones donde viven pues todos estos aristócratas que son los jugadores de fútbol, pues por supuesto los banqueros, los coordinadores de la agencia Wamos también, ¿verdad? Todos viven ahí en esa zona privilegiada. Y después ya finalmente llegaremos a la ciudad de Cascais, que estáis viendo aquí justo abajo, donde está esa zona del puerto. Ahí haremos la paradita, incluso tenemos playa. Y ahí, bueno, para deleitarnos un poco por las calles, es un típico lugar, digamos, como muy aristocrático, pero que siempre guarda esa característica pesquera de antaño, ¿no? Y ahí es donde también tendrán tiempo libre para comer, para degustar platos, por ejemplo, como el arroz de marisco, es un plato muy codiciado, y es muy diferente a la paella, es un arroz un poquito más caldoso, pero riquísimo sin duda. También, por supuesto, para pasear, vemos ahí algunas de las calles, digamos, peatonales. Y después, finalmente, acudiremos a la tercera parada, que sería la zona de Estoril. Ahí vemos el casino de noche de Estoril, ahí pararemos al ladito del casino, donde la gente puede entrar libremente al casino. Está considerado como el casino más grande de Europa desde el año 1960, y este casino tradicionalmente tiene la fama de que fue un lugar allá por los años 30, cuando aquí teníamos las guerras en Europa, la guerra civil española, etcétera. Pues en Estoril se refugiaban muchos de los famosos espías, digamos, de las famosas batallas europeas, ¿no? Incluso a un latino que otro americano se vino aquí también, estuvieron viviendo en la zona de Estoril. O mismamente el padre de nuestro rey don Juan Carlos, el rey emérito, ¿no? El padre don Juan, perdón, junto con su esposa tenían aquí pues villa, ¿no? Su casa, aquí detrás del casino. Entonces es un lugar también muy cosmopolita. Y después de esta parada, lógicamente, veremos haciendo todo un recorrido panorámico a lo largo de la costa. Ya verán ustedes la magnífica puesta, digamos, del sol, donde el río Tajo desemboca directamente en pleno océano Atlántico, es el lugar estratégico, y bueno, pues toda esa zona de encanto, sin duda, que sería esa excursión para completar un poco nuestra estancia en Lisboa, ¿no? Sintra, Cascais y Estoril. Y después ya cambiamos, al día siguiente volvemos a España, esto sería el día miércoles, que voy por ahí, ¿verdad? Miércoles, y ya regresaríamos a España, saldríamos sobre las 8 de la mañana, no es que queramos madrugar mucho, tampoco es hora de madrugar, por supuesto, pero las 8 de la mañana equivalen a ser ya las 9 en horario español, lógicamente, aquí sí tenemos que añadir una hora más, ¿no? Entonces vendremos directamente hacia Cáceres, serán como unos 300 kilómetros más o menos hacia Cáceres. Antes, lógicamente, siempre hacemos paradas intermedias para baños, para cualquier tipo de café, etcétera. Y después llegaremos a la ciudad de Cáceres, un lugar también de patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Ahí tendrán tiempo para recorrer su casco histórico, donde tenemos, por ejemplo, aquí ese famoso edificio religioso que es la Concatedral de Santa María. Aquí sí que no tenemos catedral, pero la Concatedral de Santa María, y después a través de esas calles es como evocar un poco los tiempos pasados de los grandes aristócratas, de los burgueses, de los nobles, ¿no? ¿Qué mejor escenario que este, por supuesto, para recrear incluso una de las series más vistas de televisión, que es la historia de Santa Teresa de Jesús, que fue, bueno, ya filmada hace mucho tiempo, y la actriz es la española Concha Velasco, ¿no? Entonces, no se filmaron precisamente esas escenas en las calles de Ávila, sino que escogieron los propios rincones, digamos, callejuelas de la ciudad de Cáceres. Y ahí estamos viendo la Plaza Mayor de Cáceres, a través de la cual se entra directamente en ese patrimonio protegido. Muchas cosas que tienen que ver mucho con el descubrimiento de América. Por ejemplo, no muy lejos de aquí nació un personaje que ustedes conocen que se llamaba Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues muchos de estos edificios, por supuesto, evocan esa zona y esa época del descubrimiento de América. Muchos de sus descubridores vinieron aquí a la ciudad para, lógicamente, construir esas mansiones que hoy, lógicamente, están, digamos, muy bien conservadas, muy bien preservadas, ¿no? La famosa ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Aquí tendremos tiempo también libre y también tiempo para comer.
Y finalmente ya, pues por la tarde, regresaremos a la ciudad de Madrid, unos 300 kilómetros. Quizá esta sea un poquito la etapa más larga, pero se hace muy bien porque además nunca vamos a repetir el mismo paisaje y durante ese tiempo pues vamos charlando, vamos viendo un poco las diferentes opciones del cambio de nuestro paisaje, ¿no? Y finalmente llegaremos a la ciudad de Madrid, en este lugar, magnífico lugar, que es la confluencia de las calles Gran Vía con la propia calle Alcalá, donde está esa especie como de ángel alado, ¿no? El edificio representativo del edificio Metrópolis. Bueno, pues hasta aquí un poquito todo esto. Espero que no haya sido muy, digamos, pesado para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad sobre ello, y bueno, para mí también un placer presentarles toda esta programación. Y no es porque yo sea el guía, porque trabajo en la empresa Wamos, pero realmente es un recorrido recomendable 100%, tanto por las etapas que son de corta duración, por la belleza que vamos a descubrir en las diferentes ciudades, todas totalmente diferentes, mezclando, por supuesto, las características con la gastronomía, digamos, con las leyendas, todo esto se hace como un viaje muy interesante, ¿no? Y a partir de ahí también, lógicamente, se pueden combinar con otros circuitos por el resto de la península ibérica. Y bueno, hasta aquí, Armando, no sé si hay una cosita más, pero muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco, de verdad. Wow, como siempre, qué gran, o sea, la verdad es que no se sintió, o sea, yo estaba metidísimo, de repente vi el reloj y dije, ay, ya llevamos tanto tiempo, pero seguíamos y seguíamos, la verdad es que increíble la explicación, muchas gracias, como siempre. Okay, yo espero que después de todo esto no tengan que tomar una tortilla, una omeleta de aspirinas, que es un poco para el dolor de cabeza. Es una broma, ¿eh? Una broma. Ya ven por qué les decía que Paco es muy buen guía. O sea, en verdad sí te hace una diferencia. Obviamente apoya a todo el tema del servicio que da Wamos. La verdad es que desde que llegas al aeropuerto, o sea, desde que llegan por ti, cuando llegas al hotel, la hotelería es muy buena, está muy bien ubicada, prácticamente, por ejemplo, en partes como en Madrid, tú sales literal de tu hotel y a lo mejor enfrente tienes una estación de autobús. Exacto. O caminas, no sé, menos de 3 metros y estás ya en la esquina esperando también el autobús. Estás muy cerquita para que puedas salir a caminar. Siempre les he dicho que ese tipo de viajes en Europa son para que tú te salgas a caminar los días tal vez que tienes libres, ¿no? Y este tipo de hotelería que maneja Wamos te permite hacerlo. Obviamente en algunos lugares o algunos destinos, bueno, los hoteles pueden estar un poco más fuera, pero por el tema de espacios en autobuses y demás. Pero imagínense llegar a un destino que aparte tienen tus pasajeros muchas ganas de conocer. Llegan y desde que llegan es un servicio inigualable. Y luego te toca un guía como es Paco. Todo hace ya al final una fusión, los pasajeros terminan súper encantados, lo que siempre les digo, van a terminar reservando de nuevo con ustedes con nosotros, nosotros con Wamos y una gran cadena, todos felices y contentos. Paco, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Y a ver cuándo vienes nuevamente por aquí entonces, para hacer otro. Ay, ojalá, sí, la verdad sí me encantó. Muchas gracias, Paco. Gracias, Diego, gracias, Armando, no sé si deseen, iniciamos con el tema de las preguntas. Sí. Igual también bien. Si tienen preguntas para Paco, ahí nos las pueden hacer. Preguntan de Yucatán Best Travel. ¿Alguna novedad de cuándo van a abrir fronteras para mercado mexicano para viajar a Europa? Pues lo que comentábamos antes, a día de hoy no hay novedad más que los determinados países que han abierto sus fronteras con las condiciones comentadas. En el caso de España, a partir del 1 de julio. No se sabe más en relación al resto de los países o ese pasaporte sanitario que nos permitirá entrar en un país y movernos de ese país a otros. De hecho, les sugiero, chicos, igual si pueden entrar en Secretaría de Exteriores, ahí aparece información y te van dando también, o en Twitter pueden seguir también Embajada de España. Acaban de ampliar el tema del ingreso hacia creo que me parece el 30 de junio, si mal no recuerdo, o el 27 de junio, no recuerdo. Obviamente en la lista que está ahorita permitida, pues no figura Latinoamérica, pero bueno, hay que seguir monitoreando todo eso. Verónica preguntaba las vacunas aceptadas que mencionabas, Diego, pues prácticamente eran todas, nada más 2 no entraban en ellas, ¿no? La de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Johnson, la de ¿cuál es más, Armando? Pues en realidad, a ver, la EMA solamente estaba aceptando la parte de las norteamericanas y las estadounidenses, las y las europeas, perdón.
metió Sinovac, que fue la última que metió, pero van a ir metiendo vacunas conforme va pasando el tiempo y conforme se van haciendo estudios a las otras. Evidentemente, como Unión Europea, pues ellos estudiaron las suyas, por el comercio que se tiene también con Estados Unidos, pues también es mucho más fácil este intercambio de pronto de resultados, que a lo mejor lo tienen con gente que no tienen tanta relación como puede ser un China, como puede ser un Rusia, ¿no? Sin embargo, muchos dicen que, por ejemplo, la vacuna rusa es muy efectiva. Entonces, pues yo creo que es cuestión de tiempo para que vayan poniendo, vayan aceptando más vacunas. Por lo mientras, la última fue la Sinovac. Pregunta Carlos Gómez, a diferencia de Estados Unidos, ¿será necesaria la prueba PCR de 72 horas antes de ingresar a España? ¿A partir de qué edad necesitan estar vacunadas las personas para poder ingresar? ¿También menores? No, el tema de la PCR no, estamos partiendo de la base de que tienen que estar vacunados, con lo cual la PCR no tiene sentido. En un segundo paso, entiendo que lo que están viendo del pasaporte sanitario, pues es también para aceptar o para intentar que todos los países acepten una PCR y con esa misma PCR se pueda viajar dentro de la Unión Europea, pero esto no dejan de ser suposiciones y habrá que estar muy atentos. A día de hoy es vacuna, con lo cual la PCR nos da igual porque la vacuna evidentemente nos garantiza. Okay. Armando, preguntan de manera así como muy general, porque ya había algunos mensajes. ¿Cuándo tienen pensado o proyectado que puedan iniciar operaciones? Nosotros estamos empezando operaciones a partir de julio. ¿Vale? Todo lo que tengamos antes de julio no lo tenemos ahorita operativo. De entrada, pues como lo acabamos de comentar nuevamente, en el caso de España y de muchos otros, la apertura es a partir del mes de julio. Entonces, en junio no estamos operando nada y la intención es empezar justo a principios de junio. Okay. Las primeras salidas de julio, perdón. Nos preguntan también acerca de las 4 torres del Nuevo Milenio en Madrid. ¿Hace cuánto que están? Que tuve la oportunidad de ir en el 2009 y no las vi. Nos pregunta Carlos Gómez. Justo después del 2009, a partir del 2010, 2011 fue cuando se inauguraron. Precisamente desde el 2004 se construyeron. Justo donde están las 4 torres es donde antes estaba la ciudad de entrenamiento del Real Madrid, ¿no? Entonces todo esto, se vendió, lógicamente con ellos se compraron jugadores de fútbol como el famoso Ronaldo, el brasileño, no sé si se acordarán ahí en México de Ronaldo, ¿no? Sí, sí. Y entonces al final la ciudad deportiva del Real Madrid se trasladó prácticamente muy cerca de lo que es un nuevo barrio de Madrid donde está la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Entonces ahí es donde está la ciudad de entrenamiento, pero antes justo donde están las 4 torres era donde estaba la ciudad de entrenamiento del Real Madrid, muy cerquita del propio edificio, digamos, del campo de fútbol del Santiago Bernabéu. Ok, perfecto. Nos preguntan, bueno, Viajes Colibrí, excelente presentación, muchas gracias. Excelente presentación, muchas gracias a Paco. Diego Zúñiga Saltilla, presentación de 20, mil gracias. Magnífica presentación, excelente presentación. Silvia, ¿tiene alguna tarifa especial para agentes de viajes? Sí, recuerden que para todos los agentes de viajes es un 40% de descuento en todos los circuitos especial WAMOS, que son los de operación propia, y para un acompañante. ¿Sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, que es un circuito especial WAMOS, operación propia, tienen un 40% de descuento. Así que si se animan para viajar, pueden tomar la tarifa, o sea, la que quieran, temporada alta, media o baja, y si le hacen su 40% de descuento por persona y listo. Perfecto. Preguntan también de Viajes Colibrí. Bueno, no, pone presentación muy ilustrativa y me dan ganas de viajar. ¿Podrían enviar la presentación? Claro que sí, se grabó y se les va a mandar, no se preocupen. ¿Cuál sería el plan en número de días para visitar todos estos destinos turísticos? Es un programa de 10 días, 8 noches. 10 días porque incluimos el vuelo desde América, ¿sale? Pero en realidad son 9 días, 8 noches en lo que se hace este itinerario. También, si quieren viajar unos chicos de 19 años, ¿no tendrán problema siempre y cuando tengan sus vacunas? Sí, de hecho, hasta donde sé, no se están suministrando a menores de 16 años las vacunas. Y para los que donde no es aún pues, médicamente recomendado que se apliquen las vacunas, es donde están pidiendo las PCR, ¿sale?
pero para todos aquellos que ya estén en edad de vacunar, pues sí tendrían que llevarlos. Ahora, otra cosa, les puse en el chat una página que se llama travelsafe.spain.info, ¿sale? Esa página, en el caso específicamente de España, están poniendo recomendaciones de todas las actualizaciones que van teniendo de manera diaria. Entonces, es una gran herramienta porque si tenemos ya, pues, si hablando específicamente de este programa y hablando en sentido de que los primeros países, más bien, que los viajes hacia Europa se empiecen a reactivar por países, y hablando específicamente de este programa y de España, pueden encontrar toda la información en esta página y está actualizada al día. Perfecto, ahorita como quieras se los volvemos a escribir. Muchas gracias, excelente presentación. Yo viajé con Guamos 2 veces, servicio súper recomendable, me emocionó muchísimo el webinar. Elena Tejeda. Pues creo que ya no hay más preguntas. Ahorita les acabo de compartir en el chat de nuevo la página. Chicos, cualquier cosa que requieran, cualquier cotización, por favor acérquense al equipo de operaciones o me pueden escribir y yo con gusto los puedo redireccionar con ellos. De nuevo, muchísimas gracias Diego, Armando y Paco. La verdad, me dio muchísimo gusto primero verlos porque ya tenía mucho de no verlos. Espero también que pronto Armando pueda andar por acá con nosotros y poderlos visitar en sus agencias. Paco, de nuevo, muchísimas gracias en verdad. Gracias por esta presentación. Y espero, pues sí, después volver allá y que nos toques otra vez como guía. Ojalá, ojalá. Listo. Muchísimas gracias chicos a todos. Un abrazo para todos, gracias. Gracias a todos. Y feliz salida del COVID cuanto antes mejor para todos. Y a viajar mucho por Europa. Gracias. Eso es, Paco, muchas gracias. Cuídense mucho, chicos. Les dejo mi correo también en el chat. gabriela.campos@sierramadre.travel. En lo que les podamos apoyar, ya saben que estamos a la orden. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Chao.